Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112. TH112, la doctrina de la iglesia. Y hoy llegamos al punto número 10 en nuestras subdoctrinas de la iglesia. Hasta la fecha hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de la disciplina de la iglesia, el propósito de la iglesia, el compañerismo, el bautismo, la Santa Cena, el lavamiento de pies, el oficio pastoral, los diáconos. Ahora vamos a llegar a evangelista, número 10, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11. Es importante que ponemos esto en su contexto y vamos a llegar a este siguiente punto o subdoctrina debajo de la doctrina de la iglesia. Vamos a ver aquí en nuestras Biblias y quiero que lo note conmigo en Efesios capítulo 4, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias aquí. Y note que aquí el Señor establece unos principios. Ahora, lo que voy a hacer, lo voy a leer en Efesios capítulo 4 y lo quiero poner dentro del texto en versículo 11 y note adelante. Y él dijo a algunos, él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de, ¿con qué propósito? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta versículo 13, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 14, para que ya no seamos niños sacudidos, dice, por las olas y llevados de aquí, por allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Muy bien, por la astucia de los hombres. Ahora, aquí lo que quiero que usted note bien, aquí en versículo 11, dice que Él dio a algunos. ¿Quién? Jesús, el Señor de la iglesia, es el que dio a algunos. Y Él dice, al ser apóstoles, a otros que sean profetas, a otros que sean evangelistas y otros que sean pastores y maestros. Quiero que tú notes que la responsabilidad del evangelista, ahora vamos a hablar en términos de la época moderna en cuanto tú y yo nos encontramos, ¿no? Hoy en día es muy popular que los evangelistas, ¿no?, son independientes de las iglesias, ¿no? Y ellos tienen la tendencia de jamás someterse a una iglesia, no se someten a una iglesia local, no se someten a un pastor, porque ellos están convencidos que son completamente independientes o son llaneros solitarios. Bueno, nosotros nunca encontramos eso en el Nuevo Testamento. Quizás esa es la práctica eclesiástica o la práctica moderna hoy en día, pero ese no es el mandato de la palabra. Jesús dio a la iglesia, mira bien lo que dice en versículo 11, dio para que algunos sean apóstoles, algunos otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. Trabajamos en equipo. Ahora escuche bien. Note que la palabra, y te recuerda que siempre tenemos tres categorías o tres puntos. Explicación, ilustración y aplicación. En nuestra breve explicación, ¿no?, la palabra evangelista es usada solo 3 veces en las escrituras. Solamente se encuentra 3 veces en todas las escrituras, ¿no? Y por lo tanto, relativamente poco puede ser concluido acerca del cargo de la persona. Felipe, por ejemplo, quien plantó iglesias, es llamado un evangelista. Y Timoteo fue instruido a hacer la obra de un evangelista. Permítanme, mira lo que dice en Hechos capítulo 21, versículo 8. Hechos capítulo 21, versículo 8 dice esto, dice, al siguiente día partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Ahora, ¿quién era uno de los 7? Tú te recuerdas ya en Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 6, cuando los apóstoles, ¿no?, se reunieron juntamente con toda la congregación de las iglesias y escogen 7 hombres de buena reputación para que se encarguen, en otra palabra, aunque la palabra no es usada en Hechos capítulo 6, para que se encarguen, para que sean diáconos, para que se encargue a cumplir con las necesidades del pueblo, de la iglesia, de la membresía. Ahora, Felipe era uno de ellos.
Pero aparte de eso, él continuó creciendo, madurando y se convirtió en evangelista. Él fue llevar la palabra del evangelio del Señor al pueblo incrédulo, ¿no? Él lo llevó él se encargaba de llevar la palabra de Dios afuera de lo que nosotros llamamos la iglesia. Pero siempre él funcionaba dentro de la estructura de la iglesia. Felipe era uno de ellos. La segunda vez que se nota esta palabra evangelista o evangelismo, ¿no? Aquí la encontramos en 2 Timoteo capítulo 4. Por favor, abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú, Pablo se está dirigiendo a Timoteo, tú, sé sobria en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, el cargo o el oficio de ser evangelista, ¿no? Es algo muy diferente del don de evangelismo o la función de evangelismo, ¿no? Quiero que tú comprendas eso. Bueno, el Nuevo Testamento menciona muy pocos sobre el evangelista, ¿no? Pero habla bastante del evangelismo o del don de evangelismo. Yo creo que tú sepas, lo voy a repetir una vez más. Nosotros entendemos claramente que el evangelista tiene que trabajar dentro de la iglesia, comisionado de la iglesia para salir afuera y siempre trabajar juntamente con la iglesia. Vos no es un llanero solitario, con todo respeto. Y hay muchos evangelistas hoy día que creen que están sobre los pastores. Yo no sé dónde ellos sacan esa idea, pero así actúan con sus actitudes, ¿no? Y yo creo que usted note que el evangelista siempre trabaja igual como el misionero. Evangelista, misionero, muchas veces usamos estos términos y lo intercambiamos, ¿no? Siempre tenemos que trabajar con una iglesia local, ¿no? Y someternos a un pastor local, donde nosotros nos encontramos, ¿no? Ahora, yo soy misionero ahora, después de pastorear por 40 años, yo soy misionero. Yo tengo una iglesia local donde yo me someto. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesucristo. Nosotros no podemos trabajar afuera del contexto de la iglesia. Ahora, escuche bien. Algunos tienen el don de evangelismo y son dados ¿a qué? A la iglesia. El evangelista no es dado al mundo, es dado a la iglesia. Y la raíz del significado de evangelista es traer buenas nuevas. Salimos de la iglesia para llevar las buenas nuevas. El significado de esa palabra de evangelista es traer buenas nuevas, traer el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no viene del evangelista, viene de la iglesia, viene de la palabra de Dios. Vamos a regresar a Efesios capítulo 4, versículo 11 una vez más, por favor. Dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, si tú entiendes eso, ¿no? Note la ilustración. Y notamos que aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? El evangelista aparece como alguien que va a la gente que no son creyentes. Le va a llevar el evangelio, ¿no? Atentando a ganar, por decirlo así, atentando ganar almas para Cristo, ¿no? Alguna gente ven el evangelista como alguien que particularmente es efectivo para ganar almas. Así la gente lo ven, ¿eh? Pero la obra del evangelismo le pertenece a todos nosotros como creyentes. De la misma manera que el Señor le dijo a Timoteo, aquí te recuerda que lo dijo allá, el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. El evangelismo es el llamado de todos los creyentes. Ahora, hay ciertas personas que son evangelistas, ¿no? Y ellos los que nos van a ayudar a nosotros para salir de la iglesia, para compartir el evangelio. El problema es que muchos no quieren compartir el evangelio. Siempre hay una razón, una excusa de el por qué no. Pero tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Y cada vez que tú y yo lo hacemos, estamos haciendo el trabajo de evangelismo o el trabajo de evangelista, ¿no?
Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos de aplicar esto? Bueno, el ganar almas es la responsabilidad de todos los cristianos. Repito, el ganar almas es la responsabilidad de todo cristiano, sin importar qué dones espirituales tengan, cual sea su oficio o ministerio. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio y eso es importante de comprender. Una vez más, ahora regresa conmigo el libro de los Hechos, abre su Biblia en Hechos capítulo 21, por favor. Hechos capítulo 21. Note lo que dice en versículo 8, por favor. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Ahora, él fue el diácono, o aunque la palabra diácono no se usa en Hechos capítulo 6, pero esa fue su función, ¿no? Todos nosotros tenemos esta responsabilidad, igual como Felipe es un buen ejemplo de esto. Una vez más, tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, quiero que usted vea conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 20, por favor. Note esto. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo para piedra angular. Ahora quiero llevar si tú entiendes evangelista, ahora quiero llegar a los apóstoles. Esto va a ser el punto número 11. Subdoctrina 11, hablando de los apóstoles. Ahora, hay bastante que decir aquí, pero para nuestro propósito lo voy a reducir en un resumen, algo breve aquí, porque estamos ya concluyendo esta serie, ¿ves? Y más adelante lo vamos a tratar más detallado. Pero los apóstoles. Una vez más, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, yo quiero que usted note aquí que Pablo, él identifica los apóstoles y los profetas como algo fundamental o la fundación. Vamos a hacer una pregunta. Cuando usted construye una casa, cuando usted construye un edificio, ¿cuántas fundaciones existen? ¿3, 4, 5, 6? Una. Y lo que hace el Señor aquí, a través del Espíritu Santo en la persona del apóstol Pablo, es indicarnos que los apóstoles y los profetas eran los fundamentos, la fundación de la iglesia. Eso es importante entender. Quiero que usted note que la palabra apóstol, ¿no?, identifica a alguien comisionado, alguien que es comisionado con autoridad por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esto se aplica, ¿ves?, en un sentido técnico, ¿no?, a ciertos hombres quienes jugaron un lugar prominente cuando estaban estableciendo la iglesia. Ellos habían sido testigos de la resurrección. Ahora, déjame explicarte esto en breve. Hoy muchos se nombran o son autonombrados o titulados apóstoles. Ahora, yo creo que tú entiendes algo. Las calificaciones para un apóstol es que tiene que haber estado presente en la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este término apóstol es un término técnico que solamente se le aplica a ciertas personas y son los 12 apóstoles que estaban presentes cuando estaba Cristo, aparte de Matías, que reemplazó a Judas, y también el apóstol Pablo. Un apóstol tiene que haber sido designado, escogido por Jesucristo personalmente. Esto es importante de entender. Ahora, abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 22. Hechos capítulo 1, versículo 22, y dice esto: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, mira lo que está diciendo aquí. Porque te recuerda que ellos van a elegir a una persona que va a reemplazar a Judas, cual termina siendo Matías, ¿no? Mira y dice,
uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. So, un apóstol son gente que fueron escogidos por Dios, por Jesucristo personalmente, caminaron con Jesucristo, ¿no? Fueron entrenados, instruidos, educados por Jesucristo, ¿no? Fueron testigos de su crucifixión, fueron testigos de su resurrección. So, esto es importante. No existe otros apóstoles con todo respeto. Eso no existe. Ahora, los apóstoles fueron recipientes de qué? Recipientes de revelación y ellos poseyeron las señales, los dones y también llamados las señales de un apóstol. Los apóstoles nos dieron las epístolas del Nuevo Testamento. Ya no hay más que añadir a la palabra del Señor. Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice esto, dice, entre vosotros operaron las señales de un verdadero apóstol. Escuche bien. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Había señales que indicaban que estos eran verdaderos apóstoles. Ahora, vamos a ilustrar el caso utilizando a Pablo, por ejemplo. En el caso de Pablo, parece que él fue dotado con dones espirituales, los cuales ejercitaba y él cumplía con los requerimientos para ser un apóstol. Él es el único afuera de los 12 originales y Matías que califican para ser un verdadero apóstol. Ahora, ¿cómo es que tú y yo debemos de aplicar esta verdad? Bueno, ya que el Nuevo Testamento es completo, ¿no? Se cumplió. Ya no existe algunos que al presente tengan las cualificaciones bíblicas de ser apóstoles. Este oficio o este cargo no está cumpliéndose en la iglesia contemporánea hoy día porque ya se cumplió. ¿Por qué? Porque ellos son los fundamentos. Ahora, la responsabilidad. Te recuerda que si nosotros tomamos el orden divino, ¿sí? En el Antiguo Testamento lo que teníamos eran los profetas, fundamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento son los apóstoles, fundamento. Ambos cumplieron con sus papeles. Ahora la batuta se le pasa a quién? Se le pasa a los pastores, ¿ves? A los evangelistas, pastores, maestros. Ahora se le pasa a ellos, ¿eh? Para ahora edificar y levantar la iglesia del Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, en versículo 2, por favor, abre sus Biblias ahí. En Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. La Biblia está bien clara quiénes fueron los apóstoles originales. Una vez más, ¿con qué propósito? En Efesios capítulo 2, versículo 20, lo dice bien claro. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, esto es importante de captar, de entender. Ahora llegamos a número 12. Subdoctrina número 12, debajo de la doctrina de la iglesia, la ordenanza, la ordenación. ¿Cuándo es que llegamos para ordenar los hombres para el ministerio, la obra de la iglesia? Permíteme, abre sus Biblias en Hechos capítulo 13, y vamos a versículo 3. Hechos capítulo 13, versículo 3, y nota lo que dice la palabra. Dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Está hablando de una ordenación. Ahora, esto requiere un poco de explicación, ¿no? Porque uno de los desafíos que tenemos hoy en día, es un fenómeno hoy en día, es que muchas iglesias tienen gente que están funcionando en papeles, en un rol, en un papel, pero nunca ha sido ordenado, por razones que yo no entiendo por qué ellos permiten eso. Porque mira bien, cuando tu iglesia falla en reconocerte a ti, de ser un testigo viviente que vos es llamado, la iglesia debe ordenar
El problema es que muchas iglesias no están ordenando por varias razones y entre muchas de ellas es porque no están muy seguros de tu persona. Cuando una iglesia falla en ordenar un hombre para la obra del Señor, pero lo envía, ¿ves? Aquí vamos a tener problemas. Y típicamente a través de la historia de la iglesia moderna, la iglesia postmoderna, ¿ves? Siempre hemos visto fallas en esas personas, no porque no son buenas personas, ¿eh? Pero es que no tienen la bendición de la iglesia, ¿ves? Que viene a través de la bendición del Espíritu Santo. So, vamos a hablar un poco sobre este concepto de la ordenación, ¿no? Este acto es el símbolo, por decirlo así, es el símbolo de imponer manos sobre un candidato para el ministerio. Y después que él ha sido examinado por la iglesia y esta ha sido verificada de que él es un llamado por Dios y equipado para proveer liderazgo para la iglesia. Esto es importante. Y el problema es que hoy en día tenemos un montón de gente que no le importa. Yo soy lo que yo soy. Y son autonombrados. Y luego ellos mismos se titulan, yo soy pastor. Aunque la iglesia nunca oficialmente lo reconoció, pero yo soy pastor. O hay distintas versiones de qué es un pastor. Mira, la Biblia es bien clara que es un pastor. La iglesia no está clara. La iglesia tiene la tendencia de crear un montón de categorías de pastorado que no existe, simplemente para justificar a estas personas. Ahora, yo no, mira, escúcheme, yo no estoy molesto, yo no estoy enojado, yo no estoy... Mira, escúcheme bien. Simplemente soy un viejo que he visto este problema por 40 años, ¿no? En la obra misionera. Lo he visto por toda parte. Mira, yo pastoreé en la iglesia por más de 3 décadas en los Estados Unidos y yo creo que yo he visto mucha gente que nunca fueron ordenados y la mayor parte de ellos han terminado mal. ¿Por qué? Porque el testigo del Espíritu Santo no estaba en la congregación para reconocer a ese hombre como pastor. Ahora, seguidamente, después de la ordenación, él es generalmente reconocido para guiar la iglesia en ministerio, para determinar si la doctrina es sana, para administrar sus ordenanzas y para educar sus agentes. La ordenación no implica, mira, la ordenación no implica la comunicación del poder o autoridad, sino un lugar reconoce que el ministro ha sido llamado y dotado por Dios. Por esa razón, la ordenación es importante. Cuando la iglesia falla en reconocer esto en la vida personal, está declarando que ese hombre no ha sido dotado y no tiene la autoridad de Dios. Eso es lo que están diciendo. Literalmente. Yo no me llevo por la práctica eclesiástica, que es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña cosas muy, muy distintas, con todo respeto. Vamos a ver si podemos ilustrar esto un poquito. En el Antiguo Testamento, ¿no? Los siervos de Dios eran casi siempre ungidos con aceite antes de llevar una obra a la cual el Señor los había llamado, ¿no? Y la práctica de imponer manos era un acto bíblico de identificación y de acreditación que fue practicado por los cristianos en el Nuevo Testamento en la iniciación del ministerio. Cuando la iglesia falla hacer eso, ellos están gritando y diciendo muchas cosas. Por ejemplo, vamos a rezar el libro de los Hechos, capítulo 6. En Hechos capítulo 6, y te recuerdo que estamos hablando de esos 7 hombres que fueron ordenados, ¿ves?, para ser diáconos, aunque la palabra diácono no se usa en Hechos capítulo 6. Pero mira lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 6, dice esto: los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, donde ellos vienen a imponer que, ellos vienen para dar que la autoridad y el reconocimiento oficial que Dios ha dotado a estos hombres para este oficio. En Hechos capítulo 13, vamos a revisar Hechos capítulo 13, ahora vamos a ponerlo esto en su contexto total, ¿no? En Hechos capítulo 13, nota lo que dice versículo 1 al 13. Esto es importante de reconocer lo que estamos hablando aquí, o lo que estamos intentando de hablar aquí, ¿no? Y aquí dice en Hechos capítulo 13, vamos a comenzar con versículo 1 hasta el 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros.
Bernabé, Simón llamado Nige, Lucio y de Sireno, Manaén, que se había criado con Herodes de Tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. No te de orden lo que está pasando aquí. Ese es el problema. Muchos son enviados. Pero nunca ha sido reconocido oficialmente con la autoridad dotado de la autoridad de Dios. Pero los envían y le dan un título. Ellos, pues, en versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia, de allí y se embarcaron para Chipre. Ahora, hay una tremenda diferencia entre ser enviado por el Espíritu Santo, en cuanto la iglesia oficialmente te impone manos, ordena y oficialmente este es un pastor, este es un misionero. Y otra cosa es que la iglesia lo hace sin nombrarlo, titularlo. Muy diferente, con todo respeto. Versículo 5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el proconsul Sergio Pablo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe del proconsol. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante que pasó, niebla y oscuridad cayeron sobre él. Iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el proconsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, y maravillado de la doctrina del Señor. Y Pablo y sus compañeros saltaron de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ahora, ¿cómo que nosotros vamos a aplicar esta tremenda verdad? Bueno, tenemos que reconocer sus obras, tenemos explicación, ilustración, ahora vamos a aplicación. Ahora, te recuerda que dije que esto es breve, porque lo que estamos haciendo es resumen. Ahora, porque para esta clase es lo que estamos haciendo, estamos dando una perspectiva generalizada, ¿no? Un resumen. Jesús enseñó que todos los cristianos son ordenados para llevar mucho fruto y para que sus oraciones fueran contestadas. Todos nosotros tenemos que llevar fruto. Eso es importante. Abre sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidáis al Padre en mi nombre os los conceda. Nosotros como creyentes en la iglesia somos llamados para dar fruto, somos ordenados para dar fruto. Igual que el pastor, el misionero, el evangelista, son llamados para dar fruto. Mira lo que dice en Números capítulo 28. Vamos al Antiguo Testamento en Números capítulo 28. Y mira lo que dice en versículo 6. Versículo 6. Es un holocausto continuo. Es un holocausto continuo instituido en el monte de Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Ahora, eso es importante que comprenda. En Hechos capítulo 13, versículo 3, vamos a concluir con esta parte, ¿no? Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esta ceremonia, ¿no? Este acto simbólico es representando que está siendo oficialmente reconocido que Dios ha dotado este hombre para lidiar el ministerio de la iglesia.
Y con todo respeto, lo que tenemos hoy en día son muchas iglesias enviando un montón de gente en cuanto le dan un título, pero nunca ha sido reconocido en su propia iglesia como un líder. Ahora, imagínense, si no es reconocido en tu propia iglesia, ¿cómo es que tú lo envías para otro lugar? Eso no tiene sentido.